Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Le damos primeramente toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí con esta preciosa familia en vivo. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. Y el tema de hoy es Vida después de la muerte, parte 2. Amén. Para aquellas personas que no han visto la parte 1, se encuentra en nuestro canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin. También tenemos canal de Telegram a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. Estamos en estas páginas colocando mucha información y también estamos colocando el link de Google Meet de todas nuestras reuniones que hacemos en vivo, los cuales los invitamos, ya que al final de cada estudio bíblico tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, los cuales no es grabado, pero lo invitamos para que también ustedes puedan participar. También estamos colocando mucha información y también les pedimos que por favor compartan los videos y se suscriban a nuestros canales. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nos volvemos a encontrar acá para juntos poder, compartir este mensaje, vida después de la muerte, en su segunda parte. Es a manera de resumen para clarificar un poco lo que ya habíamos hablado en la parte 1. Y antes, vamos a orar primeramente y ahí luego informo. Gloria a Dios. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias, Señor, en esta hora por este día. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, presentamos ante ti este tiempo, rogándote tu dirección, rogándote, Señor, que nos dirija, que hables a nuestras vidas para nosotros poder entender este tema, vida después de la muerte. En el nombre de Jesús, que podamos poner por práctica tu palabra y podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, la cual entra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, yo desde el día de ayer, yo quería hacer un video aparte de este para informar. Y quiero, antes de comenzar, aprovechar para hacer un llamado al pueblo evangélico. La situación de Israel es crítica, mis hermanos. Se vienen sucediendo agresiones por parte de Irán y estos grupos terroristas hacia el territorio israelí, donde han estado lanzando misiles al norte de Israel desde el Líbano. Y esto, amados hermanos, pues ha generado que las fuerzas de Israel pues tomen carta en el asunto. Amados hermanos, la guerra de Israel con Irán es inminente, ya no hay retorno. Esto en cualquier momento, amados hermanos, va a explotar por alguna parte. Estados Unidos ha dicho que Israel está en todo su derecho de defenderse. Y Israel en estos momentos está obligado a atacar a Irán, está obligado a defenderse. La destrucción de Damasco, Siria, es un hecho el cual está profetizado en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que en estos momentos, más que nunca, debemos estar orando por la nación de Israel y poniéndonos a cuenta con Dios. Porque tal vez, amados hermanos, tal vez esto sea lo último que vea la iglesia. Fíjese como le digo, tal vez, esto yo no lo puedo asegurar.
del día y la hora nadie sabe. Amados hermanos, pongamos a cuenta nuestras vidas con Dios. Estemos orando por la nación de Israel. Estemos orando por todos nuestros amados hermanos que están allá en Israel. La situación es bastante complicada. Y lo que pues afecta a Israel, amados hermanos, incide en el mundo entero. Acuérdense que Israel es el reloj profético de Dios. Así que estemos orando por la nación de Israel, amados hermanos, sin cesar. Estemos limpiando nuestras vidas, estemos limpiando pues todo nuestro ser de cualquier contaminación, poniéndonos a cuenta con Dios. Estemos orando sin cesar porque en cualquier momento acontece el arrebatamiento. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, verso 28, que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Lucas 21, 34, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguece los afanes de este siglo. Y el 35 dice que como un lazo vendrá aquel día sobre los moradores de la tierra. Y el verso 36 dice, velad y orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que acontecerán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados hermanos, estemos orando, estemos clamando a Dios. Recuerde que la palabra nos exhorta, nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Amén. Así que, amados hermanos, vida después de la muerte, parte 2. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona abandona este mundo? Es la respuesta, la pregunta, mejor dicho, que todo el mundo se hace. ¿Qué sucede? El pasado lo conocemos, el presente lo estamos viviendo, pero la interrogante de todo ser humano es ¿qué pasará conmigo cuando abandone este mundo? Lo cierto es que hay en el pueblo evangélico hay personas que sostienen de que como la Biblia habla de dormir, pues uno se va a roncar a la tumba y se acabó hasta el día de la resurrección. Y este mismo pensamiento lo tienen los adventistas del séptimo día, testigos sin Jehová, testigos de Jehová, que no son ni siquiera de Jehová, son contra Jehová, pero bueno, sostienen esta hipótesis. Nosotros tenemos que entender algo, amados hermanos. Dios nos creó a imagen de Él, conforme a su semejanza. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 2, verso 7. Aquí hay una declaración tremenda. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire, no estoy seguro, pero creo que yo en la primera parte de este estudio hablé acerca de esto. Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Dice la Biblia del polvo de la tierra, no de la tierra, del polvo de la tierra. Pero cuando Dios diseña este muñeco de barro, del polvo de la tierra, el ser humano estaba inerte, inconsciente. No había vida en este muñeco, que por demás era del polvo de la tierra. Y por más que científicos, filósofos y qué sé yo han querido negar lo que la palabra de Dios enseña, se ha demostrado que el ser humano contiene todos los componentes de la tierra, todo. Ahora,
Dios fue mucho más allá. No se conformó con tener ese muñeco de barro ahí, sino que dice la palabra que sopló aliento de vida, o sea, ruach, espíritu en el hombre. Y dice que fue el hombre un ser viviente. Amados hermanos, para aquellos que dicen que no hay vida después de la muerte, tenemos que entender que Dios depositó dentro del ser humano parte de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando el hombre, Dios sopló aliento de vida, o sea, sopló espíritu, le infundió espíritu al ser humano, el ser humano fue un ser viviente. Pero aquí la pregunta, ¿siguió siendo de barro el ser humano? Vemos que no. Entonces nos damos cuenta que ese espíritu que Dios infundió en nosotros, obró en nosotros carne, pieles, tendones, nervios, órganos, hueso. Qué tremendo. Dios infunde espíritu y usted y yo no somos de barro. Usted y yo somos de carne y hueso. Y ese espíritu que Dios depositó dentro de nosotros obró todo esto. Pieles, carnes, nervios, tendones, huesos, órganos, ¿verdad? El hígado, el estómago, los intestinos, el vaso, corazón. ¿Cuántos órganos tenemos nosotros por dentro, mi hermano? Cerebro. Oiga, quiere decir, mi hermano, que lo que Dios depositó dentro de nosotros no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tanto así que mire todo lo que obró en nosotros. Y no solamente eso, es que el ser humano fue un ser viviente y era eterno. Desde ese momento el ser humano disfrutaba, gozaba de la eternidad. ¿El fin de Dios cuándo es? Nunca. Dios es eterno. Por consiguiente, cuando Dios infundió espíritu dentro del hombre, el hombre en ese momento disfrutaba de la eternidad. Vea Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Mire lo que le dice Dios. Le pone la primera norma, la ley. Hubo una ley ahí en el huerto de Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo? Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Le dijo, mira, en estos momentos tú eres una persona, eres un hombre eterno. Pero el día que tú comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto te digo que morirás. Pero, ¿qué cosa iba a morir dentro del ser humano o fuera? ¿O cómo? A ver, ¿qué es lo que iba a morir dentro del ser? ¿Qué iba a morir del ser humano? Lo que Dios dijo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Lo primero es que el ser humano lo que iba a experimentar era la muerte espiritual. Segundo, la muerte física. Pero esto quiere decir entonces que después que el hombre pecó, murió y cuando murió se quedó ahí en la tumba. Vea Eclesiastés 3:11 lo que dice. Amén.
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es un tema que la gente todavía no entiende, mi hermano. Y aquí Salomón lo confirma. Dice, todo lo hizo hermoso y has puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quién? De los seres humanos. Sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Ahora, vamos a retroceder la cinta. Cuando Dios le dice al hombre, de todos los árboles que hay en el huerto, de todos, puede comer menos de uno. Vea usted, había un sinnúmero de árboles allí tremendo, innumerable. Y el ser humano fue a fijarse en uno, de tantos que había, fue a fijarse en uno. Y Dios le dijo, de ese no puedes comer porque cuando comas morirás. Aquí ya Dios le estaba presentando al ser humano los dos caminos que el ser humano podía escoger. En pocas palabras, Dios le dijo, o sigues disfrutando de esta eternidad sin enfermarte, sin tener dolores, sin pasar trabajo y sin demás, o sencilla y llanamente, pues espiritualmente vas a ser un guiñapo humano, vas a conocer la vejez. Adán no envejecía. Solo Dios sabe qué tiempo tuvo Adán ahí en el huerto hasta que pecaron. Adán no envejecía, no sabía lo que era la vejez, no sabía lo que eran las arrugas, ni la diabetes, ni la presión arterial, ni problemas en el corazón. Adán no conocía de nada de esto. Dios le dijo, si comes de ese árbol, la muerte espiritual vendrá, serás un guiñapo humano, serás preso de las enfermedades, serás preso de los trabajos, serás presa de tanta angustia, sufrimiento, dolor, miseria, calamidades, hasta que este cuerpo, que hoy en día no muere, morirá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que hay dentro del ser humano? Porque la Biblia dice que el cuerpo fue tomado del polvo de la tierra. Pero el problema está en que Dios sopló aliento de vida, espíritu, que le dio vida al ser humano, le dio vida y hizo cambios, transformaciones dentro del ser humano. ¿Qué pasa? Eclesiastés 3:21, mire lo que dice. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Aquí está hablando de que unos ascienden y otros descienden. La Biblia habla de Adán, ¿verdad? Dice que el postrer Adán fue celestial, hablando de Cristo, refiriéndose a Cristo, el Adán celestial. Por ende, el primer Adán es animal, ¿verdad? Porque aquel conoció el pecado. Más el postrer Adán, o sea, eso está en 1 Corintios 15. Es el celestial, el cual nos redimió con su sangre, el cual nos salvó. Mire Proverbios 15:24 lo que dice. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Se da cuenta?
Está diciendo que aquel que vive conforme a la palabra de Dios, los entendidos. Ese que en el libro de Daniel habla de los entendidos. Resplandecerán. Aquella persona que entiende la palabra, que la vive, la obedece, dice que su camino es hacia arriba, apartándose del Seol que está abajo. Pero aquí hay un problema, que mucha gente se agarra de los pasajes de Salomón. Y Salomón en el libro de Eclesiastés siempre decía, vi debajo del sol. Salomón no hacía referencia a lo que había visto, a lo que... Aleluya, a ver si me puedo hacer explicar. Salomón hablaba de lo que había visto, de lo que conocía, de lo que sabía. Vi debajo del sol. Pero Salomón no habló nunca de lo que había por encima del sol ni por debajo de la tierra. ¿Y por qué? Aquí viene la clave. Segunda Timoteo 1:10. Un momento, pastor. Sí. Acá estoy. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue predicado por los apóstoles, los bíblicos, dio a conocer la inmortalidad. Dice que la vida y la inmortalidad fueron dados a conocer por el Evangelio. Porque cuando Salomón escribió este libro de Eclesiastés, mi hermano, la revelación no había llegado completa todavía. Se estaban escribiendo, ¿verdad? Dios estaba revelando a sus siervos, los profetas de aquel tiempo. Ya con el Evangelio la revelación vino completa. Pero hay un pasaje, mi hermano, en el Antiguo Testamento que yo cuando lo leí dije, pero es que yo no sé cómo hay gente que puede decir que no hay vida después de la muerte. Génesis 25, 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ahí, mi hermano, usted lo leyó en Reina Valera 1960. Sí, pastor. Ajá, podemos buscarlo en Dios habla hoy. Sí, sí. Ajá, vamos a ver lo que nos dice acá en Dios habla hoy. Amén. Génesis capítulo 25, versos 7 y 8. Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural, cuando ya era muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. Oiga, mi hermano, yo les pregunto, ¿dónde fue sepultado Abraham? ¿Y dónde fueron sepultados los antepasados de Abraham? Aquí no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Dice, salió el espíritu y fue reunido a su pueblo. En esta versión dice, y fue a reunirse con sus antepasados.
Cuando usted analiza esto, mi hermano, usted se da cuenta. Los antepasados de Abraham no fueron sepultados ahí en la cueva de Macpela. Allí con Abraham se sepultó a Sara, a Isaac. Pero los que estuvieron antes de Abraham, no. Incluso Raquel no fue sepultada ahí. Entonces, ¿cómo dice que fue a reunirse con sus antepasados? E incluso Jacob decía, descenderá mi alma, descenderé enlutado al Seol, cuando el problema con José. Es que ya lo he explicado, mis hermanos. La Biblia explica la existencia de 3 paraísos. El primero estuvo en Edén. El segundo fue el seno de Abraham, que no estaba en el cielo, estaba abajo, era subterráneo. El Seol estaba dividido. Abajo, bien abajo estaban los condenados y encima estaban los que eran salvos, porque no podían subir al cielo, mi hermano, porque Cristo no había venido. Juan 1:29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en aquel entonces eran los sacrificios eran de carneros, corderos, machos, cabríos, toros. La sangre de los animales no quitaba el pecado. Los cubría, pero no los quitaba. Entonces existía este lugar, el seno de Abraham. Y ahora lo vamos a ver en la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:19 en adelante. Y esto confirma lo que acabamos de decir. Cuando usted lea el verso, lleguemos al verso 23, usted se va a dar cuenta que incluso, lo voy a decir, para aquellos que dicen que la parábola eran cuentos que Jesús contaba, qué sé yo. Mi hermano, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no iba a contar cuentos, ni fábulas, ni mentiras, ni nada por el estilo. Cuando Cristo se refería a todas estas historias, eran reales. Tenemos necesidad de entender esto, mis hermanos. Lucas 16:19 en adelante. Sí, pastor, tengo entendido que las parábolas cuando no dan nombres son parábolas, pero cuando dan nombres son historias. Son historias. Son historias, es lo que estaba Historias diciendo. reales. Sí, historias reales. Así es. Aquí da nombre. Sí, cuando no dan nombres son parábolas, pero cuando dan nombres son historias. Pero es que incluso da nombre, e incluso dice cómo se vestía el rico, cómo andaba Lázaro, lo que hacía. Oiga, mire, mi hermano, daba una explicación detallada de todo. ¿Verdad? Parábola, la de las 100 ovejas. Vaya. ¿Verdad? La del sembrador. Pero esto es una historia real, mis hermanos. Y contada por Jesús. Claro, que por el mismo Hijo de Dios, no iba a contar, no se iba a inventar una historia ahí, mi hermano. Tenemos que entender esto. Venga, vamos a leer. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí hay varios aspectos para analizar. Lo primero es que los muertos conversan entre sí. O sea que aquí la teoría de que uno se va a roncar a la tumba, mi hermano, Cristo la despedazó. Porque aquí se establece un diálogo entre este hombre que está atormentado, fíjese, y Abraham. Pero el verso 23 dice, y alzando sus ojos vio a lo lejos. ¿Qué quiere decir? Que estos condenados estaban bien abajo. Vio a Abraham de lejos, o sea, los muertos tienen la capacidad, las personas que mueren tienen la capacidad de reconocer. Porque este hombre, estando ahí en tormento, reconoció a Abraham desde lejos. Y establecieron un diálogo allí. Dice, manda a Lázaro, porque también reconoció a Lázaro. No solamente que reconoció a Abraham, sino que reconoció a Lázaro. Yo te ruego que mandes a Lázaro a que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado acá en esta llama. Póngale atención a este detalle, que estaba atormentado en esta llama, porque más adelante vamos a ver algunos textos bíblicos acá, que es tremendo. Mire, y Abraham le dice, hijo, acuérdate, no te olvides que tú en la vida tuviste bienes y él tuvo males. Por eso él es consolado aquí. Mira este detalle. Unos son consolados y otros atormentados. Esto, ojo, que lo está contando el mismo Jesús. El mismo Cristo lo está contando. Y él dijo, por eso él es consolado aquí y tú atormentado allá. Los muertos en condenación recuerdan a sus familiares. Le dice, tengo 5 hermanos. Manda a Lázaro a que resucite y que vaya allá y les hable a mis familiares para que no vengan aquí, a este lugar de tormento. Pero aquí hay una declaración que me sorprende para que usted vea, mi hermano, que el mundo espiritual es muy distinto y diferente al físico. Los sentidos en el mundo espiritual se agudizan mucho más que estando en vida. Porque Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. Y Abraham surgió muy antes de Moisés. Imagínense. Abraham engendró a Isaac, o sea, tuvo que envejecer a Abraham, morir a Abraham, vino Isaac, envejeció Isaac, murió Isaac, luego Jacob, envejeció Jacob, ¿verdad? Y después de eso, cuente 400 y algo de años que tuvo el pueblo de Israel en Egipto hasta que nace Moisés y Dios lo usa para libertar al pueblo. ¿Cuánto pasó desde Abraham hasta Moisés? Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. Se da cuenta que en el mundo espiritual, mi hermano, es tremendo eso.
Esto echa por tierra la teoría de que la persona en Cristo, cuando muere, duerme hasta la resurrección. Es O que sea, es es insólito. acá está claro que nunca la persona es porque parte a la presencia de Dios, no duerme, o parte al infierno, de lo que sea, no Es que duerme. con qué exactitud Abraham habla. Con qué exactitud dice a Moisés, oiga, mire usted, ya le digo, mire todo lo que tuvo que pasar para llegar a Moisés, cuántos años. Es que es tremendo, mi hermano, esto debería, mire, quien lee este pasaje y no lo lee detenidamente y le pasa por encima como si nada así, sigue creyendo toda esa teoría. Y mire, como Abraham, es lo que dice la hermana Silvia, aquí esa teoría, mi hermano, queda echada por tierra. Que todavía Jesús no había muerto y resucitado. Tampoco. Y ya los muertos iban al seno de Abraham o iban al infierno, al Hades. Es que incluso el mismo Jesús, cuando los fariseos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, ¿y quién te crees tú que eres? No tienes 50 años y tú dices que Abraham, que tú eres mayor que Abraham. Y Jesús le dice, Abraham se gozó de ver mi día. Hermano, esto, créame, créame que es tremendo. Y si a Moisés y los profetas tienen. Dice, no, padre Abraham, es que si alguien va de los muertos allá, dice, bueno, si a Moisés y a los profetas no le creen, tampoco van a creerle a nadie que se levante en medio de los muertos y vaya al mundo de los vivos. Mire, la teoría católica de la misa y rezar por los difuntos, porque aquí eso es otra cosa, los católicos creen que está el purgatorio y no hay términos medios en la eternidad. O el cielo o el infierno, no hay más. El purgatorio fue una teoría que se inventaron todos ellos para sacarle dinero a la gente. Usted me paga y nosotros rezamos por el difunto, lo sacamos del purgatorio y se va al cielo. Qué teoría más absurda. Es que incluso esta historia del rico y Lázaro hecha por tierra, también yo no sé cómo llamarle a esto de los católicos, porque los papas dijeron, no, usted me paga y nosotros sacamos, por medio de rezo, sacamos a su familiar, lo sacamos del purgatorio y lo llamamos al cielo. Y oiga, por más, y mire que la peleó el rico, la peleó con Abraham. Intercedió y Abraham dijo, no, que va. Imposible, mijito. Imposible. Además, hay una cima entre ustedes y nosotros que los que querramos pasar para allá no podemos y ustedes que quieren pasar para acá no pueden. Usted fue para allá, mijito, allí se queda. Acuérdese, él es consolado aquí, tú atormentado allá. Ahí no hubo negociación. No es que el rico negoció con Abraham y salió de allí, ¿no? Pues, pastor, ¿Sí? ambos, todos podían ver, todos podían hablar, Sentir. sí, en el caso del rico tenía sed, sentía sed, Sí. era atormentado, el Lázaro era consolado, o sea que estaban todos los sentidos, Todos todos funcionando. funcionando. Escuchaban. Exacto. Se escuchaban unos a otros. Se podían ver. Sentimientos. Aquel estaba atormentado, sintió sed, sintió dolor, sintió angustia, desesperación. La desesperación lo hacía interceder por sus familiares que estaban en vida todavía.
O sea que cuando la persona está en el infierno, presiente, puede presentir si su familiar va a ese lugar o no. Yo pienso, pastor, también que las personas que van al infierno van a poder recordar las veces que rechazaron a Jesús, las veces que se les habló, las Eso es veces lo que más que atormenta allí. yo Es lo pienso que que más sí, atormenta. porque ellos tienen memoria de su familia, ellos tienen memoria de las familiares que aún estaban en la tierra. Él se acordaba de su familia, de sus hermanos, y sabía que si no mandaban a alguien, no iban también a ese lugar de tormento. Y es que los mismos demonios se lo recuerdan a ellos allí. Acuérdate que se te habló también. Ellos lo tienen clarito y los demonios lo atormentan con eso también. Acuérdate. ¿Cuánto más un cristiano, mi hermano, que se muera en pecado? Ese tiene más castigo allá abajo que cualquier impío, que cualquier inconverso, mejor dicho. Un cristiano en adulterio, en fornicación, lo que fuere, y se muere, mi hermano, el castigo que va a recibir. Por eso es que la Biblia dice que más le vale a una persona no haber conocido que conocer y pisotear la palabra, porque el castigo es mayor. ¿Usted se dio cuenta en el verso 24, pastor, que el rico mendiga? Ahora el que mendiga es el rico, el que El mendiga es el mendigo es el rico, rico ahora, ahora mendiga es el agua. rico, pide agua, mendiga. ¿Se da cuenta? Es que mi hermano, la Biblia es clara. Yo no sé por qué la gente se complica. Mire, al ser humano le conviene que no haya infierno. Le conviene que no haya lago de fuego. Al ser humano le conviene que Dios no condene a nadie para poder justificar sus malas obras, sus malos hechos. Porque mucha de esta gente que sostienen toda esta historia de que no hay nada después de la muerte, ¿sabe qué? La inmensa mayoría, muchos están en pecado, muchos están en cosas y no les conviene de que exista un infierno, no les conviene. Yo pienso que sería injusto Dios, mi hermano, si no fuese así. Entonces Dios no sería justo. Incluso Dios sería un inepto, lo digo así claro. Si no hubiera vida después de la muerte, Dios sería un inepto. ¿Sabe por qué? Hitler se burló de Dios. Se burló Alejandro Magno, se burlaron todos. Se burló Fidel Castro, ¿verdad? Todos esos papas, todos esos jesuitas que, mi hermano, que han tenido tomada de Torquemada, todos se burlaron de Dios, mi hermano, y Dios incapaz de juzgar al ser humano. ¿Usted cree que eso es así? ¿Y qué sentido tendría que Cristo viniera? ¿Para qué Cristo vino? A salvarnos, pero ¿a salvarnos de qué? ¿De ir a roncar a la tumba? Hermano, es que eso no tiene sentido. Lo que Mire, pasa es que dicen que duermen hasta la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia y la resurrección, ahí, pero es que eso, ahí es que despierta. no No tiene tiene, sentido. no, no tiene. Pero yo he No tiene escuchado a sentido. varias personas, pastor, decir eso. Bueno, ahora está durmiendo hasta la resurrección. Pero ¿cómo es eso? Pero entonces, ¿para qué vino Cristo? Yo pregunto, ¿para qué vino Cristo? Mi hermano, sería Cristo demasiado masoquista, mi hermano, soportar lo que soportó. Mire, eso no fue por gusto, no fue en vano. ¿De qué vino Cristo entonces, mi hermano? Dice que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Hermano, es que de verdad, créame, ¿para qué vino Cristo? Cristo habló más del infierno que del reino de los cielos. Cristo sería el mentiroso más grande de la historia. Cristo sería el mentiroso más grande de la historia porque amenazó a la gente, a los rebeldes, lo amenazó con un lugar que no existe, que solamente era una imaginación de él.
Eso, mire, al negar la vida después de la muerte, estamos haciendo mentiroso al mismo Cristo. Porque él habló de esta historia, mencionó nombres, Eleazar, Lázaro, dio nombre, dijo cómo estaba vestido este rico. Mire todos los detalles que Cristo dio. Oiga, por favor, es que yo no sé. Mire, Isaías, mire lo que dijo el profeta Isaías. Isaías capítulo 66, verso 24. Y esto fue 750 años antes de Cristo. Y mire lo que escribe Isaías, el verso 24 del capítulo 66. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mire, mi hermano, dice que su gusano no morirá. ¿Qué quiere decir? Que el gusano es eterno, no muere. Y su fuego no se apagará. Mi hermano, no hay fuego en la tierra que no se apague. Usted puede prender la estufa y cuando se le acabe el gas, usted puede dejarla prendida todo lo que usted quiera, que en algún momento tiene que apagarse. Se acabó el gas y se apagó. Vino el viento, sopló y la apagó. Usted prende un fósforo y el fósforo se va a consumir y se apagó. Aquí está hablando de un fuego que no se apaga, está hablando de un fuego eterno. Mateo 3:12, y aquí yo traje, ahí yo le mandé al correo, mi hermana, algunas Sí. versiones. Pero vamos a leerlo, Mateo 3:12, vamos a leerlo en Reina Valera 1960 primero. Okay. Mateo 3:12. Su aventador, perdón, voy a aclarar, Mateo 3:12 en Reina Valera 1960. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Nunca, que yo sepa, nunca es nunca. No hay fuego en la tierra, mi hermano, que sea así, que no se apague. Amén. En la traducción lenguaje actual, Mateo Venga, 3:12 dice, el que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. que nunca se apaga, un fuego eterno. Y Es el que otro, incluso, sí, sí, mi hermana, sí. ¿le leo el otro? Venga, venga, léalo, ¿cómo no? La versión Biblia, la palabra, Mateo 3:12 dice, llega, bieldo en mano, dispuesto a limpiar su era, guardará el trigo en el granero, mientras que con la paja hará una hoguera que arderá sin fin. Sin fin. Aquí ya dice más claro. No tiene final ese fuego. Esa hoguera no tiene final. ¿Está hablando, mi hermano, de un fuego físico aquí en la tierra? No. La eternidad, mi hermano, es para siempre. ¿Qué tiempo van a estar los condenados en el infierno y en el lago de fuego? Mientras Dios exista. Y como Dios existe para siempre, pues ahí, por eso es que el fuego es eterno, el castigo es eterno. Vea Marcos 9:42 al 48.
Amén. Marcos capítulo 9, verso 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero fíjese usted, mire lo que dice el verso 42. Vamos a retroceder la cinta un poco acá. Mire el verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es lo que estamos diciendo. El que es piedra de tropiezo, mi hermano, y muere, cuando Cristo está haciendo esa comparación, es porque lo que le espera a una persona que sea piedra de tropiezo a los demás en la eternidad, mi hermano, no tiene comparación. Fíjese que el mismo Cristo dijo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las señales que se han hecho en ti, hace rato se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Verdad? Dice, por ende, el castigo a Tiro y a Sidón le va a ser más tolerable que para ti. Y lo mismo habló de Sodoma. El mismo Cristo dijo: si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las señales que se han hecho en ti, se hubiesen arrepentido. Por ende, el castigo para ellos será más tolerable y van a tener un castigo horrendo. Quiere decir que el castigo a las personas de este tiempo, porque en los días de Sodoma y Gomorra no había palabra, no había Biblia, mi hermano. No había ley de Moisés todavía, no había Biblia. ¿Cuánto más ahora tenemos la Biblia? Ahora tenemos los mandamientos de Dios, tenemos la voluntad de Dios. En aquel entonces, mi hermano, la gente creía en lo que quería. Sabía que había un Dios, creador del cielo y la tierra y del universo. Pero mi hermano, la ley de Dios no se había dado a conocer, no había nada escrito, no había. Eso le da la medida de lo que le espera a los rebeldes. De lo que le espera a los rebeldes. Vea Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se da cuenta? Al fuego eterno. Aquí Cristo está haciendo referencia al juicio a las naciones. Cuando venga con su iglesia, ¿verdad? A acabar con todos los gobiernos humanos. Vendrá a juzgar a toda esa gente. Ese no es el juicio final, es el juicio a las naciones, no tiene nada que ver con el juicio final. Y dice: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, Dios
en principio creó la condenación eterna no para el ser humano, sino para el diablo y sus demonios. Pero como el hombre quiso, y esto es necesario que lo entendamos. Yo me he encontrado personas que dicen ser cristianos, que quieren ser cristianos, pero quieren vivir como le da la gana. Y no entienden de que así como cada uno de nosotros le permitimos la entrada a quien queremos en nuestra casa, ¿verdad? Y que la gente no puede hacer lo que se le place, lo que se le pega la real gana en nuestro hogar. Así también Dios tiene leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas. Y cuando nosotros venimos a Él, tenemos que, si queremos agradarle, tenemos que guardar sus mandamientos, guardar sus leyes, respetar su ordenanza. Porque ¿a dónde Él nos va a llevar? Al reino de los cielos, a su mansión. Y allí no podemos hacer lo que nos da la gana. Allí tenemos que regirnos, pero tenemos que regirnos desde aquí. Porque si no somos capaces de obedecer aquí, no lo vamos a hacer allá. No lo vamos a hacer allá. Tenemos que estar claros con esto. Pero una prueba de que los muertos, no solamente aquí en Lucas 16, 19 en adelante, prueba de que los muertos hablan, se comunican, Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieren vestiduras blancas, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pero aquí hay un detalle. Vamos a volver a leer el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿cómo murieron estas personas? Decapitados. Murieron decapitados. ¿Y cómo es que están hablando sin cabeza ahí arriba? Es que la cosa en lo físico no es igual que en lo espiritual. Hay que aclarar que están en esto es en la tribulación, los que murieron en la tribulación, ya. En la gran tribulación. La gran tribulación, en la parte más cruda. Murieron decapitados. ¿Cómo están hablando ahí arriba sin cabeza? ¿Cómo es que están hablando? Es que le cortaron la cabeza en lo físico, pero en lo espiritual, mi hermano, se fueron completitos al cielo se fueron. Y allí están clamando justicia. Vea que están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga? Se acuerda de lo que le hicieron en la tierra. Estos sí se acuerdan de lo que le hicieron. Y tenemos que tener claro una cosa, mi hermano. Hoy yo estaba viendo escuchando. La gente dice: bueno, ¿cómo es que el pastor es ciego y dice que vio? Estamos hablando por fe, gloria a Dios. Bueno, estaba escuchando la serie Apocalipsis y en una escena salían el falso profeta y el anticristo conversando. Y mi hermano, esto nos da la medida de cómo van a ser las cosas. El anticristo tratará de llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. Pero aquellos que no quieran someterse, mis hermanos, aquellos que no quieran someterse, el anticristo le hará sufrir en carne propia
los horrores de los cuales nunca ser humano vivió. O sea, si no los puede doblegar, los va a hacer sufrir de una manera inenarrable. Indescriptible será el sufrimiento. El anticristo le proporcionará a aquellos que se quedan. Y tanto así que ellos se acuerdan y dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzga nuestra sangre de lo que nos hicieron en la tierra? Están clamando a Dios, pidiendo justicia. ¿Qué me van a decir los que sostienen esta teoría? Que esto no es literal, como muchos dicen, no, eso no es literal, eso eh, es una metáfora, es una qué sé yo. Para mucha gente, muchas de las cosas que tienen que ver con la eternidad no son literal. Hermano, si no es literal, entonces ¿qué hacemos creyendo aquí entonces? Es literal, mis hermanos. Pero aquí pasa algo con el arrebatamiento y los que durmieron. Dicen que la gente está roncando en la tumba, durmiendo, hasta que llega el día de la resurrección. Pero aquí hay un detalle. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14. Prestemos atención a esto, lo que dice acá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice Pablo, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá. No dice llevará. Fíjese aquí el detalle. No dice llevará, dice traerá. ¿Dónde escribió esto Pablo? En la tierra. Y si él traerá, es que lo traen de un lugar hacia acá. No dice llevará, dice así traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Mi hermano, entienda, el término dormir se aplica al creyente porque el término morir se aplica más al inconverso. Pero cuando dice que dormir, no quiere decir que usted ya se acabó ahí, está una inconsciencia. Fíjese que dice, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, a los que partieron a la eternidad. ¿Y por qué dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron? Sencillamente cuando suene la trompeta, aquellos que están allá arriba en el paraíso, tienen que venir a tomar sus cuerpos, mi hermano, para que puedan resucitar y levantarse, cual lo dice 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el 50 hasta el 55. Primera de Corintios capítulo 15, verso. 50 al 55. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, aquellos que partieron a la eternidad,
cuando suene la trompeta, tienen que venir hasta acá a tomar sus cuerpos, resucitar, y aquello que se levantó en corrupción, aquello que se sepultó en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que murió siendo mortal, se levantará con inmortalidad. O sea, que ahí donde entra esto de que cuando resuciten tendrán cuerpo glorificado. Pero aquel detalle dice, así traerá, no dice así llevará Dios con Jesús, no. Dice, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Traerá. Es una acción que es desde el cielo hacia la tierra. Si no dijera llevará. Si no dijera llevará. Si fuera al revés, dijera llevará. Entonces esto está diciendo, mi hermano, que no hay sueño eterno después de la muerte. Es que hay vida. Los que partieron en Cristo están allá, en la presencia de Dios, en un lugar tranquilo. El que estén en un lugar de reposo no quiere decir que están durmiendo en una cama allá arriba. Es que están tranquilos allí, gozándose, esperando el momento de resucitar para volver, pero ya con cuerpo glorificado. Y con esto voy a terminar. Lucas 23, versos 42 y 43. Mire lo que dice el ladrón de la derecha y mire lo que Cristo le responde. Lucas 23. Sí, versos 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Cristo murió, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 3. Versos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo es eso? Cuando Cristo muere fue allá a anunciarle su victoria a todos esos espíritus inmundos allá abajo. Anunciarle que ya ellos estaban listos para la sentencia. Por eso es que, mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Sí, un minuto, pastor. Me perdí el libro de Colosenses. Oh, Dios mío. Acá está, perdón. Ya. Colosenses 2. Versos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí fue a anunciarle, cuando Cristo muere, fue y les anunció su victoria. La muerte no lo pudo detener. El diablo sabe que está vencido y por eso está lanzando patadas de ahogado para llevarse consigo a todo aquel. Yo sí le digo algo, mi hermano y amigo. Yo una vez le dije a un testigo de Jehová, bueno, si a un testigo de Jehová, si tú crees
que no hay vida después de la muerte, pues cuando te duela una muela, te duela la cabeza o algo, pues agarra una soga y ahórcate. Lánzate delante de un carro y ya, y terminaste. ¿Y por qué no lo hace? Porque el ser humano sabe que tendrá que darle cuenta a Dios. En el infierno no hay incrédulo, todo el mundo cree. ¿Sabe que hay gente que han inventado dichos y refranes que son tremendos? Alguien dijo, de aquí nadie se va debiendo nada. Otro refrán dice, tiempo perdido hasta los muertos lo lloran. Sino que le pregunten a todo el que está en el infierno. Cuando yo creía en la brujería, y yo les voy a compartir esto, porque yo no sé si yo en la primera parte del estudio yo lo compartí, pero yo quiero compartirle esto. Por si no lo hice, pues se los voy a compartir. Cuando yo practicaba la brujería, que yo creía en eso, muy independientemente que yo creía, yo iba a las misas que se realizaban en las casas a comerme la merienda que daban al final. Y yo era muchacho, era niño, y yo me di cuenta, hoy entiendo, pero los espíritus inmundos, cuando se manifestaban en la misa, porque en la misa, esto no solamente que ahí van espiritistas, santeros, babalaos, toda esta gente. Ahí no va a las misas que hay en los hogares, es muy distinta a la misa que se hace en la iglesia católica, muy distinta. A las misas que se celebran en la casa no van los curas católicos, van espiritistas, van santeros, babalaos. Y hay gente que tienen incluso que son hasta paleros, que tienen todos estos títulos también, ¿verdad? Practican magia negra, rosacruces, cagüeiros, no sé cómo le llamarán en algunos lugares. Aquí le llamamos cagüeiros aquellos que se transforman en animales y demás. No sé cómo le llaman en otros países. Pero cuando se hacía la ceremonia en la misa, que se invocaba el espíritu del difunto, mire lo que sucedía. Cuando supuestamente venía el espíritu del difunto, venía de estas tres maneras. Pidiendo luz. La Biblia dice que el Satanás es el rey de las tinieblas. Y tinieblas habla de oscuridad. Y dice que ellos venían pidiendo luz. Otro detalle, venían pidiendo agua. ¿Qué le pidió el rico a Abraham? Que Lázaro fuera y mojara su dedo en agua para refrescar su lengua, porque estaba atormentado en la llama. Y yo se lo he dicho a los brujos y se lo he dicho a los católicos. ¿Cómo me vas a explicar esto? Vienen pidiendo luz y pidiendo agua. La Biblia habla de que el fuego es eterno, que no se apaga. 3. No solamente vienen pidiendo luz y pidiendo agua, vienen llorando. La Biblia dice que el infierno es el lugar del lloro y el crujir de dientes. Yo le comparto esto a mi hermano porque esto yo lo viví, yo lo vi. Yo soy testigo de esto porque yo a muchas misas cuando muchacho y nadie me puede pintar un cuento. Si alguna persona que es brujo, lo que sea, y entra al canal de YouTube nuestro acá, aunque no quiera dar su brazo a torcer en lo interior, en su interior sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Pero le voy a contar más. Aquí en los años 70, 75 en adelante, el gobierno cubano agarraba y le decía
le decía a su papá, usted era un joven, y le decía a su papá, no, su hijo tiene que ir a unas prácticas, bla, bla, bla. Y lo cierto es que lo agarraban y lo montaban en un barco, en un avión, y lo mandaban para Angola, a pelear allá en Angola. Y muchas veces los padres andaban buscando a sus hijos en diferentes cuarteles y no aparecían, y era que sus hijos estaban en Angola ya, y no les comunicaban nada. Eso se hacía aquí. Es triste, pero es la verdad. Y resulta que a una señora le informan de que a su hijo se lo mataron en Angola. Imagínese usted qué dolor de aquella madre que le matan el hijo en Angola, como prácticamente muchas familias en Cuba que son idólatras. Prepararon la misa, lo prepararon todo, se celebró la misa, vino el espíritu, solo sabe Dios de qué demonio fue el que vino, habló con la familia, el difunto, supuestamente, nosotros sabemos que no es el espíritu de un difunto, sabemos que es un demonio que usurpa la identidad del difunto. Vino, habló con la familia, bla, 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 pidiendo su agüita, pidiendo su lucecita y echando su lagrimita, y se fue. Ay, mi hermano, si yo le cuento, usted llora, mi negro. Si yo le cuento, llora. Mire, al cabo del tiempo le dicen, ¿sabe qué? Se ha conocido que tu hijo vive, que no lo mataron. Mi pregunta aquí, ¿qué espíritu fue el que habló con la familia? ¿Qué espíritu fue el que habló con la familia? Porque primero le dijeron que habían matado a su hijo, y el espíritu vino y habló, y al cabo del tiempo le dicen, no, tu hijo vive, no lo mataron. Para que usted se dé cuenta, mi hermano, hay vida después de la muerte. Lo que sucede es que el diablo busca tergiversar todo esto. A unos les dice que sí y a otros les dice que no hay. Y así están muchos. Cristo vino a salvarnos, mi hermano, de la condenación eterna. Dice la Biblia en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y que la tengan en abundancia. ¿Y qué vida da Jesús? Vida eterna. Vida eterna, mi hermano. Amigo que me escucha. La Biblia en Hebreos 9:27 dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si usted continúa viviendo de espalda a Dios, irá a un lugar de tormento. Pero hoy usted tiene la oportunidad de arrepentirse y de venir a los pies de Cristo. La Biblia habla de dos caminos. Mateo 7:13. Que hay que entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, a la condenación eterna. Y muchos van por él. Pero hay una puerta estrecha que donde el camino es estrecho y angosto y pocos son los que lo hallan. Sea usted de esos pocos. Hoy el mensaje de salvación se le ha predicado, se le ha presentado aquí. Hay vida después de la muerte. La vida aquí es pasajera. Cuando uno parte de este mundo, ahí es cuando comienza todo. Es el comienzo de todo, mi hermano. Apocalipsis 14, 9 al 11. Vamos a leerlo.
¿Qué va a pasar con aquellos que reciban la marca en los días de la tribulación y gran tribulación? Porque Cristo está a punto de llevarse a su iglesia. Amén. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero esto no solamente para aquellos que van a recibir la marca. Ese mismo destino lo van a tener aquellos que están en el infierno. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi hermano y amigo, es claro, contundente de que hay vida después de la muerte. Hay dos caminos. Así como en el huerto de Edén Dios le dijo al hombre: si guardas mis mandamientos y haces lo que te estoy diciendo, vivirás eternamente. Pero si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Dios estaba estableciendo los dos caminos. El árbol de la vida representa a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El árbol de la vida representa a nuestro Señor Jesucristo. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás, el cual se disfraza como ángel de luz para engañar, embaucar. Son los dos caminos que tiene el ser humano para escoger: la vida eterna o la condenación eterna. No hay más. No hay términos medios aquí. Si Dios ha hablado a usted hoy, no endurezca su corazón. Recíbale. Mañana puede ser demasiado tarde. Si usted es cristiano, afiáncese, afírmese. Y si usted se apartó, vuelva, porque la puerta está a punto de cerrarse. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y amigos, y nos volveremos a encontrar acá muy próximamente, aquí en Señales Antes del Fin. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Adelante, mi hermana Silvia. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo hoy a tu vida, solo tienes que hacer esta sencilla oración que salga desde tu corazón. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la
bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos. Cristo ya viene a buscarnos, Él está a las puertas. Su palabra dice que Él es santo y sin santidad nadie le verá. Necesitamos encaminar nuestras vidas, hermanos, y arreglar nuestra vida delante del Señor para ser dignos de poder escapar de este mundo, como dice Lucas 21:36. Vamos a orar para cerrar este tiempo de estudio bíblico y a las personas que están con nosotros les pedimos que se queden porque vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana, durante el fin de semana y la próxima semana. Señor, gracias también te damos por nuestro pastor Luis. Continúalo bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Gloria a Dios. Gracias, familia, por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.